que se revisa en un tema de tracción axial. Ese es el tema. Entonces decíamos que el criterio con el cual se revisa o se diseña un elemento sometido a tracción axial, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos sometidos a tracción axial? Miremos aquí en esta presentación. Miembros de CERCHA, esto lo tienen ustedes en el campus virtual. Creo que ya lo vieron, ¿sí? Miembros de CERCHAs planas o espaciales, arriostramientos de edificios y puentes, cables o pendolones de cubiertas suspendidas, cables o pendolones de puentes atirantados o colgantes. Esto es una CERCHA. Entonces, normalmente para cargas gravitacionales, cargas verticales, este cordón de abajo, este cordón de abajo, este se llama el cordón inferior de la CERCHA, trabaja a tracción, ¿cierto? O sea, la CERCHA va a tratar de deflectar, entonces el elemento trabaja a tracción, y este elemento, el cordón superior de la CERCHA, trabaja a compresión. Entonces tenemos elementos, tracciones aquí abajo, compresiones arriba, algunas diagonales trabajarán a compresión o a tracción dependiendo de la configuración de la diagonal. Y generalmente los elementos verticales conocidos en el argot de los estructureros como montantes, dice es que el montante, le dicen a uno, el montante es el elemento vertical. Eso es así como se conoce. Generalmente trabajan a compresión. ¿Por qué razón? Porque en estos puntos, no sé si ustedes alcanzan a distinguir, en estos puntos que están exactamente encima del elemento vertical, es donde se apoya el elemento que va a transmitir las cargas de la teja a la CERCHA. Ese elemento que transmite las cargas de la teja a la CERCHA se llama una correa de cubierta. Entonces las correas de cubierta siempre deben quedar apoyadas donde haya los nudos. Ustedes en su curso de estática aprendieron que una CERCHA está conformada por triángulos. Ese es el tipo de la formación básica que se repite, triángulos. Que se considera que las uniones son articuladas carentes de fricción, segunda condición. Y si las cargas están actuando solamente en los sitios donde se unen los elementos, llamados los nudos, pues solamente tendremos fuerzas de tracción o compresión en la CERCHA. Y seguramente así aprendieron ustedes su curso de estática, a calcular las fuerzas en las CERCHAs, en los elementos de la CERCHA, utilizando el método de los nudos, el método de las secciones, y no sé qué otros métodos les enseñaron, pero seguramente hay muchos más métodos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, listo, tenemos en estos elementos, CERCHAs, tenemos elementos de atracción y compresión. ¿Dónde más tendremos elementos de atracción y compresión? Por ejemplo, esto es un edificio de acero pórticos de acero, vigas y columnas de acero con diagonales, ¿cierto? Tal vez conté en la clase pasada cuál es el motivo de las diagonales, y es simplemente proveer rigidez a carga lateral, ¿cierto? Un edificio, yo puedo hacer este mismo edificio sin diagonales, pero seguramente me resultará muy costoso, porque lógicamente la rigidez para carga lateral está concentrado en la unión viga-columna. Entonces le colocamos diagonal. Las diagonales se consideran en el modelo articuladas en los extremos. Entonces quiere decir que las diagonales no transmiten momento a los elementos de la estructura. Entonces por eso se han sometido solamente a tracción o compresión. ¿Listo? Y ese es el estado límite que se revisa en ellos. ¿Dónde más tenemos? Esta es la cubierta del velódromo de Cali. Esta es la cubierta del velódromo de Cali. La cubierta está colgada de ese par de arcos que hay allí. Estos elementos verticales, si ustedes ven aquí, estos elementos verticales son simplemente unos tirantes. ¿Dónde se produce la carga? Recuerden, siempre la carga se origina donde yo tengo la superficie horizontal o inclinada, que es donde aplican las cargas. Aquí esta es la cubierta. Entonces, la cubierta es donde se generan las cargas.
¿Cuáles son las cargas que se generan en la cubierta? Pues el peso propio de la teja, el peso propio de las correas, de la sierra, todo ese tipo de cosas. Y todo eso está apoyado en una viga que hay aquí en la mitad. Un par de vigas que hay en la mitad. Ahora, la luz que hay en este velódromo, esa luz de 90 metros. Si yo quisiera hacer una viga de 90 metros de luz, ¿cierto? La altura de la viga sería fácilmente de 4 a 5 a 6 metros. ¿Listo? Una viga gigantesca. Entonces, para evitar eso, el diseñador estructural decidió colgar esa viga, que es la que está soportando todas esas cargas, decidió colgarla del arco de arriba. Entonces, estos elementos son los que se encargan de transmitir la carga que se produce aquí al arco que está arriba. ¿Listo? Eso se llama unos pendolones o tirantes también. Entonces, en puentes atirantados también tenemos este tipo de elementos, y en puentes colgantes también. Entonces, todos son elementos sometidos a tracciones. ¿Está claro? Entonces, todos elementos. Entonces, decíamos, ¿cuáles son los estados límites que se revisan? Un estado límite que se revisa, el primero, se llama fluencia del área bruta. Explicaba en la clase pasada a qué conocemos como área bruta. Entonces decimos, si yo tengo este elemento, y supongamos que voy a tener este elemento que es un ángulo, sometido a una carga de tracción, y yo hago un corte del ángulo. El ángulo es este. ¿Dónde se supone que está aplicada esta carga? Siempre suponemos que la carga está aplicada en el centroide. En el centroide de la sección está aplicada la carga. Ahí la tenemos aplicada. Muy bien. Entonces, vamos a aprender algún truquito aquí. Vamos a suponer que este ángulo fuera un ángulo de alas desiguales. Alas desiguales quiere decir que la longitud de las alas fueran distintas. L1 y L2. Y este es el espesor del ángulo. Si yo quisiera calcular el área de ese ángulo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué haría? Entonces, dibujémoslo un poco más ampliado aquí. Esto es el lado L1 y este es el lado L2. Esto sería L1 y esto sería L sub 2. Y este sería el espesor T. ¿Cómo hago para calcular el área del ángulo? Pues simplemente lo divido en rectángulos componentes. Muy sencillo. Entonces digo, voy a dividir esto, voy a llamar a este el rectángulo 1, y a este el rectángulo 2. Muy bien. Entonces voy a decir el área bruta del ángulo, porque así se llama A sub G área bruta, es igual a L1 por T más. Esta distancia es L sub 2, pero este pedacito ya lo estoy contando, ¿o no? ¿Sí? Te lo tengo que descontar, ¿cierto? Entonces digo más L sub 2 menos T por T. Esto lo puedo factorizar y decir que esto es T que multiplica a L sub 1 más L sub 2 menos T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el área del ángulo es igual a L sub 1 más L sub 2 por T multiplicado por el espesor. Por definición, el área del ángulo es el ancho bruto multiplicado por el espesor. Eso es área bruta, ancho bruto. Entonces, como quien dice, aquí estoy diciendo que el ancho bruto es la sumatoria de los lados menos el espesor. ¿Está claro para todos? ¿Listo? Muy bien.
Entonces, ese es el primer estado límite que se revisa, fluencia. Entonces, ¿qué decimos en el estado límite de fluencia? Decimos, la carga de diseño debe ser menor o igual a un factor de reducción de capacidad multiplicado por la carga nominal de fluencia. Carga nominal de fluencia que puede desarrollar el ángulo. ¿Cuánto es el área carga nominal de fluencia? Dice, ¿cuál área? Área bruta. ¿Cuál esfuerzo? El esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Entonces, el área bruta por esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Muy bien. De aquí, si yo voy a hacer una revisión de una capacidad, pues yo debo conocer el área, debo conocer esto, debo conocer la carga y voy a decir si chequea o no chequea. También a partir de esta ecuación yo puedo diseñar, ¿cierto? ¿Qué es diseñar? Si yo conozco la carga de diseño con la cual debo diseñar, yo puedo despejar de aquí el área requerida siempre y cuando yo haya definido el límite de fluencia del material. Entonces, de esta ecuación, que llamémosla la ecuación número, esta es la ecuación 1, la ecuación 2, y esta es nuestra ecuación 3. Entonces, de la ecuación 3, yo puedo despejar y decir, el área bruta debe ser mayor o igual a P sub U sobre phi sub T por F sub Y. Con este dato voy al manual y escojo. El perfil que necesito. ¿Listo? Todos tienen allí a todos les mandé un archivo pesado que se lo mandé por WeTransfer, creo que fue, ¿cierto? El manual. Si alguno tiene el manual a la mano, hacemos un pequeño ejemplito. ¿Listo? Entonces vamos a escoger un ángulo. Vamos a seleccionar un ángulo de un acero ASTM A36 para soportar una carga axial a tracción de 20 toneladas. 20 toneladas. ¿Qué pregunta tienes? Con mucho gusto te la aclaro. No, profe, era que decía ahí de 3. ¿Cómo? En la fórmula de Gil que necesita que sea de 3. De 3, ¿sí? De la ecuación 3, listo. Entonces, esto me permite determinar el área requerida. ¿De dónde sale este dato? Del análisis estructural. ¿Listo? Entonces, vamos a escoger una. ¿Qué sabemos del acero ASTM A36? Sabemos que es un acero que tiene un límite de fluencia de 36 KSI, equivalente a 252 megapascales, equivalente a 2.520 kilos por centímetro cuadrado, o equivalente a 2.52 toneladas por centímetro cuadrado. Todo eso sabemos. ¿Listo? Muy bien. Sabemos que tiene un esfuerzo de fractura. Recuerden, este es un acero muy inestable, con un esfuerzo de fractura variable entre 58 y 80 KSI. Para efectos de diseño usamos 58 siempre. ¿Listo? Esto es equivalente a 406 megapascales, equivalente a 4060 kilos de centímetro cuadrado, o equivalente a 4.06 toneladas por centímetro cuadrado. Yo tengo una crítica con este jalón. El televisor no quedó en un sitio peor colocado que ese, porque castró la mitad del tablero, ¿cierto? Castró la mitad del tablero. Tiene que verlo corrido positivo para allá. ¿Listo? Pero pues, allá verán quiénes decidieron esta logística. Bueno, listo. Tengo que borrar en alguna parte. Borrar acá. ¿Listo? Listo. El manual, ojo, obvio, primera advertencia, el manual
¿qué usamos? Es un manual que tiene unidades en pulgadas. Entonces tengo que buscar la manera de cómo convertir las toneladas y los kilos a libras y listo. Esa es la alternativa. Vamos a hacer lo siguiente. La carga de diseño, peso U, es 20 toneladas. La voy a pasar a kilolibras. Kilolibras. ¿Listo? Entonces, para pasar de toneladas a kilolibras, multiplico por 2.2. ¿Listo? Multiplico por 2.2. ¿Listo? ¿Ok? Las cuentas son muy sencillas. Un kilo es equivalente a 0.54 libras. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, ¿a cuánto equivale una libra? Pues una libra de verdad equivale a 1 sobre 0.454. ¿Cuánto da esto? 2.2. 2.2. Entonces, sencillo. Para pasar de kilos a libras, multiplicamos por 2.2. Para pasar de toneladas a kilolibras, multiplicamos por 2.2. ¿Listo? Entonces, multipliquemos esto por 2.2 y me dicen cuánto les da. 20 por 2.2. 44. ¿Cuánto? 44. 44 kilolibras. Estas kilolibras se llaman kips. Kips. Les decimos 44 kips. Los kips son kilolibras. ¿Ya? ¿Listo? Que es el equivalente a la tonelada. Perfecto. Muy bien. Entonces, en esta ecuación vamos a colocar aquí 44. Aquí vamos a colocar el factor de reducción de capacidad y vamos a decir lo siguiente. El área requerida será mayor o igual a 44 kips sobre, dijimos en la clase pasada que este pi sub t tiene dos connotaciones en estructuras de acero, este pi sub t. Si el estado límite que permite, que estamos analizando, es un estado límite dúctil, ¿listo? El factor pi sub t vale 0.9. Si el estado es frágil, ese factor vale 0.75. ¿Listo? Entonces estamos hablando de ductilidad. Ductilidad quiere decir, el material llegó hasta el esfuerzo de fluencia, pero ahí no terminó la capacidad del material. ¿Por qué razón? Porque el material tiene un endurecimiento por deformación y alcanza una deformación. O sea, puede desarrollar ductilidad. Entonces dividimos por 0.90 y multiplicamos por el límite de fluencia, que son 36 KSI. 36 KSI son 36 kips por pulgada cuadrada. Cancelo los kips con kips. Pulgadas cuadradas que van al denominador van al numerador. ¿Cuánto da la operación? 1.36 pulgadas. 1.36 pulgadas cuadradas. 1.36 pulgadas cuadradas. Voy al manual, ¿cierto? Y si alguno tiene el manual, creo que tú lo tienes, no sé quién más tiene el manual aquí. Buscamos un ángulo de alas iguales, que tenga un área aproximadamente igual, ¿cierto? O un poquito mayor a 1.36 pulgadas cuadradas. El que tenga el celular en la mano y pueda leer en el celular el archivo que le envié, pues lo puede usar. Y aquel lo quiere bajar de internet, perdón, de la tienda de... Esa aplicación está en el teléfono. Se puede bajar de la tienda de cada uno de ellos. Entonces Steve tiene una banderita de Estados Unidos allí, así la distinguen ustedes, y pues lo puede bajar. L quiere decir ángulo. Así es como aparece en el manual, L.
Y ustedes ven, dice A por B por T. ¿Qué es A? La longitud de un ala. ¿Qué es B? La longitud de la otra ala. ¿Y qué es T? El espesor. Por ejemplo, ustedes pueden ver un ángulo de 4 por 3 por 3 octavos. Ya. Esa es la designación, ¿cierto? Y aparece en una columna que está encabezada por esta palabra, shape. Shape. Y shape quiere decir perfil. ¿Listo? Perfil. Entonces, un ángulo de alas iguales. 3 por 3 por un cuarto. Vamos a ensayar. Un ángulo que me dijiste. 3 por 3 por un cuarto. 3 por 3 por un cuarto. Cuando escojan un perfil en el manual, acostúmbrense a sacar valores importantes que va a necesitar usted. ¿Cuáles son los valores importantes? ¿Cuál es el área de este ángulo? Le dijiste 1,44. ¿Sí? 1,44. Pulgadas cuadradas. Les voy a pedir que me den allí las coordenadas del centroide. X trazo. Como un curso de natación sin piscina, más o menos. ¿Ya? ¿Sí? Así es. Listo. ¿Cuánto vale el X trazo? Eduardo, tú tienes el dato ahí. X trazo por 0.836 pulgadas. El Y trazo, pues es igual porque el ángulo es de alas iguales. ¿Cierto? ¿Listo? Unos datos importantes que quiero que ustedes se acostumbren a sacar. ¿Cuánto vale el radio de giro con respecto al eje X? Ahí dice propiedades eje XX. ¿Cuánto vale ese radio de giro? Axis XX. Ahí aparece el momento de inercia, el módulo elástico, el no sé qué, no sé qué. ¿Cuánto vale el radio de giro de ese ángulo? 0.926 pulgadas. ¿Cuánto vale el R sub Y? Pues debe valer lo mismo porque el ángulo es de alas iguales. Y hay un dato que quiero que saquen que se llama R sub Z. También está allí. Eje Z. ¿Cuánto vale ese R sub Z? Voy a tratar de mostrarlo ahora en la pantalla. 0.585. 0.585 pulgadas. Voy a explicar qué es eso. Voy a explicar qué es R sub Z. ¿Listo? Ojo vivo. Este es el ángulo. Aquí ustedes me han dado este par de datos. Punto de, y pues, quiere decir, el centroide de este ángulo está por aquí. Esta distancia en el ángulo que hemos escogido es 3 pulgadas. 3 pulgadas. ¿Cuánto es esta distancia? Esta distancia es Y trazo. ¿Cuánto vale el Y trazo? 0.336. ¿Cuánto es esta distancia? Es X trazo. 0.336. Este eje que pasa por aquí se llama el eje X, se llama el eje Y. Este par de ejes, X y Y, se llaman ejes centroidales. ¿Por qué razón? Porque pasan por el centroide. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Con respecto a este eje, yo puedo calcular el momento de inercia. Con respecto a este eje, yo puedo calcular el momento de inercia. Eso es bien.
¿Listo? Ojo vivo. Este eje, este momento de inercia no es el máximo, ni este tampoco es el mínimo. Que no sean el máximo y el mínimo tiene una connotación. ¿Qué quiere decir? Que esos no son ejes principales de inercia. No son ejes principales de inercia, ¿cierto? ¿Y cómo me doy cuenta que no son ejes principales de inercia? Si yo hago el producto IXY, que se llama producto de inercia, no me da cero, no me da cero. ¿Listo? Entonces, si ese producto no da cero, quiere decir que no son ejes principales de inercia. ¿Listo? ¿Por qué es importante conocer los ejes principales de inercia? En este caso del diseño de atracción no tiene mayor importancia, o no tiene importancia. Pero en compresión sí tiene importancia. ¿Por qué razón? Porque el pandeo se va a producir con respecto al eje que tenga el menor momento de inercia. ¿Está claro? El menor momento de inercia. ¿Listo? Y esos ejes principales, ¿cuáles son los ejes principales? Los ejes de los cuales el momento de inercia con respecto a un eje es máximo, el máximo posible, y el otro momento de inercia es el mínimo posible. Los ejes principales de inercia de este ángulo son estos dos ejes. El eje ZZ y el eje UU. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? El mínimo momento de inercia se produce con respecto a este ángulo, El mínimo momento de inercia se produce con respecto a este ángulo, a este eje. Entonces, con respecto a este eje, el radio de giro con respecto a este eje es el radio de giro mínimo. ¿No? Y si yo quiero conocer el momento de inercia mínimo, pues es muy sencillo. Multiplico el área del elemento por el radio de giro mínimo al cuadrado. ¿Listo? Todo momento de inercia se puede expresar como el área por el radio de giro al cuadrado. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto vale Rx? Pues el momento de inercia con respecto al eje X dividido por el área. Punto. ¿Listo? ¿Ya? O sea que este numerito de aquí, Rx, no es más que la raíz cuadrada del momento de inercia con respecto al eje X sobre el área bruta. ¿Listo? Eso es. Y el radio de giro con respecto al eje Y, pues será el momento de inercia con respecto al eje Y dividido por la raíz cuadrada. ¿Está claro? ¿Listo? Esas propiedades geométricas hay que conocerlas en diseño estructural en ACEP siempre. Siempre que escojan un perfil, pongan la atención a toda esa cantidad de datos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Primer estado límite. Segundo, vamos a revisar el segundo estado límite.